Bueno, el día de hoy vamos a ver el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso que va a formar parte de lo que es el cráneo. En la parte posterior se va a encontrar justamente, de la cual es un hueso impar, central, que se va a encontrar en la parte posterior, simétrico, de la cual va a conformar dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Protege a toda la estructura encefálica y toda la estructura del cerebelo. ¿Con quiénes se va a articular? Su borde superior se va a articular con el hueso, los dos huesos parietales, va a formar la sutura o punto sutural lambda. Esta sutura es denominada también sutura lamboidea. Hacia el lateral va a tener relación y va a formar el punto sutural astereo, que tiene relación con el parietal y el temporal. Vamos a encontrar en la parte posterior diferentes estructuras óseas, protuberancias, que vamos a estudiarlas a profundidad. A ver, ese es el hueso occipital. Como les había mencionado, es un hueso que tiene dos caras, una cara endocraneal y una cara exocraneal. La cara exocraneal, como pueden observar, posee líneas transversales denominados línea nucal suprema o superior. Luego tenemos la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Suprema, superior, inferior, que sirven de inserción para diferentes músculos que se encuentran en la parte posterior del cuello. Luego tenemos en la parte media lo que es la protuberancia occipital externa. Por debajo de ella encontramos la cresta del occipital externo. De la misma forma, vamos a encontrarlo internamente. Entonces, suprema, superior, inferior. Línea nucal suprema, línea nucal superior, línea nucal inferior. Medialmente, la protuberancia occipital externa y por debajo la cresta occipital externa. Internamente vamos a encontrar justamente en la línea media la eminencia cruciforme y la protuberancia occipital interna. Por debajo encontramos la cresta occipital interna y justamente se llama eminencia cruciforme porque cruzan dos surcos longitudinales, uno longitudinal y otro vertical, por donde van a pasar justamente, va a ser la separación de dos fosas. Como pueden ver, tenemos una fosa cerebelosa, que es la fosa cerebelosa para el cerebelo, y una fosa cerebral para los lóbulos occipitales. Por delante, vamos a encontrar el borde anterior, que se va a articular con el hueso esfenoides. Luego vamos a encontrar una estructura en la zona media ya denominada clivus o zona basilar. Por debajo del clivus, la zona basilar. Que esta estructura sirve para que se aloje el tronco encefálico, ¿no? O la médula oblongada. Medialmente vamos a encontrar un espacio, un agujero denominado agujero magno, por donde va a estar alojado este tronco encefálico y va a dar continuidad a la médula espinal. Hacia el lateral vamos a encontrar diferentes estructuras. En la parte anterior vamos a encontrar un borde, ¿ya? Este surco, que es el surco seno petroso inferior, que se va a articular con el temporal y va a formar justamente que se llama, justamente va a formar un surco que va a tener relación para el seno petroso, el nervio petroso mayor. Luego encontramos la escotadura yugular, ¿no? La escotadura yugular que se va a articular con la fosa yugular y va a formar un
agujero llamado agujero yugular o agujero eh, rasgado posterior, ¿no? Por donde van a pasar los tres pares craneales mencionados en el anterior video. Por debajo encontramos un conducto denominado el conducto para el nervio hipogloso, ¿no? Luego por detrás encontramos otro conducto denominado conducto condilio. Hacia arriba de los conductos vamos a encontrar justamente diferentes senos, ¿no? Para los diferentes surcos, son surcos por donde van a pasar los senos. Seno sigmoideo y acá el seno petroso inferior. Estos son para los diferentes nervios. Y vamos a terminar que en la línea media, por detrás del agujero magno, vamos a encontrar una especie de cresta llamada opistion. Recapitulando nuevamente, tiene dos caras, una endocraneal, exocraneal. La endocraneal posee en su línea media a la zona basilar o al cuerpo, en la parte media del cuerpo, el clivus, su borde anterior va a tener relación con articulación con el hueso esfenoides, con el dorso de la silla turca. Hacia lateral se va a articular con el hueso temporal y hacia superior con el hueso parietal. Va a dar la formación de los senos petroso inferior y sigmoideo para los nervios sigmoideo y petroso. Eh, Vamos a encontrar por debajo de estos senos surcos el conducto del nervio hipogloso para el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal que hace el movimiento de la lengua. Por detrás encontramos el conducto condilio. Y en la parte posterior vamos a encontrar justamente a esta estructura. Ahí está. En la línea media, la eminencia cruciforme y denominada protuberancia occipital interna. Por debajo la cresta interna del occipital, los senos frontales y son crestas longitudinales y transversales que van a dar al espacio de dos fosas superiores para las fosas cerebrales del occipital y las fosas inferiores que son las fosas cerebelosas para el cerebelo. En su exocráneo vamos a encontrar líneas transversales, la línea nucal suprema, línea nucal superior, línea nucal inferior. Medialmente, la protuberancia occipital externa y por debajo la cresta occipital externa. Y para terminar, vamos a terminar con el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso plano que igual va a poseer dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Va a poseer 4 bordes y 4 ángulos. El borde anterior que se va a articular, como podemos observar, con el hueso frontal, el borde lateral interno, perdón, medial, se va a articular con el hueso parietal y el borde lateral con el hueso temporal. El borde posterior se va a articular con el hueso occipital y parte del temporal. La parte superior o la parte externa es más lisa, ¿no? Y vamos a presentar los ángulos. El ángulo medial, que es el ángulo que se articula con, o ángulo esfenofrontal. Luego tenemos un ángulo lateral, que es el ángulo, parietofrontal, y el otro es el ángulo esfenoparietal. Posteriormente tenemos el ángulo parietomastoideo y el ángulo parieto-occipital o lamboideo. Internamente vamos a encontrar justamente una especie de concavidad que lo vamos a ver acá.
Acá está bonito. Acá es lo que les mencionaba de los ángulos. El ángulo esfenoidal, el ángulo frontal, el ángulo occipital y el ángulo mastoideo. Luego, internamente va a presentar una concavidad, como ya los habíamos mencionado, y va a presentar canales vasculares para la arteria meningia media. Va a presentar bordes, un borde parietal para la sutura sagital, un borde anterior, que es un borde con el borde frontal que va a formar la sutura coronal. Luego vamos a encontrar otra sutura que es la sutura escamosa que se articula con la porción escamosa del temporal y posteriormente la sutura lamboidea.